Continuamos haciendo día por día en la pantalla de Ciudad Televisión, canal 20 de Gigaret, canal 27.2 de la televisión digital abierta, y en los estudios de Ciudad Televisión estamos con el actual intendente de la ciudad de Resistencia, candidato a gobernador por el Frente Chaqueño, Jorge Capitanich. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pedro, un gran gusto saludarte y un gran gusto saludar a toda la audiencia. Bien, vamos a ver cómo estamos llegando al final de esta campaña Si que llegamos enteros o no. sí, intensa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, nosotros aproximadamente 90 días hicimos una recorrida dos veces en forma completa la provincia. En algunos lugares en esta última etapa me quedó porque el sábado tuve un imprevisto, pero pasado me refiero, pero prácticamente lo que hicimos es muchas visitas a comunidades rurales y urbanas, distintas localidades, con una agenda completa que arrancó allá por el mes de julio y obviamente se mantuvo en este tiempo, digamos, ¿no? Sí. Pero la verdad es que estuvo muy bien y estamos muy contentos porque es una muy buena experiencia también, porque lo que nosotros hicimos es un plan de gobierno 2019-2023 con una plataforma que debe ser la plataforma de consenso para un plan de gobierno 2030. Y lo que hicimos es un conjunto de conversatorios y también de encuentros y congresos con el objeto de tomar en consideración recomendaciones y iniciativas de la comunidad. Y eso es lo que nos permitió, aparte de un compromiso por el bien común, que fue un libro editado allá por el mes de julio de este año y presentado en el Domo del Centenario, la verdad es que las características de nuestra campaña proselitista es trabajar tres ejes, que es reforma constitucional, el tema de agenda digital y descentralización, pero sobre todo 10 políticas estructurales, 25 acuerdos sectoriales, 10 prioridades y 200 medidas. Y eso me parece que es un tema interesante, es muy difícil expandirse demasiado en términos de desarrollo, pero lo cierto es que hay una enorme demanda de carácter sectorial en la provincia del Chaco y uno tiene que ver cómo lo ordena, ¿no? Es necesario adecuarnos a los escenarios, ¿no? El escenario que presenta hoy la provincia no es el del 2007, ¿no? Creo que es un escenario más crítico de cuando usted asumió por primera vez. Sí, desde el punto de vista fiscal probablemente, desde el punto de vista de obras y acciones, en realidad los progresos que se han experimentado con anterioridad permiten que exista deuda, pero de menor cuantía. Sí. Yo siempre transmito lo siguiente. En el 2007 nosotros planteamos tres ejes, te acordarás muy bien. Sí. Agua potable para todos, 100.000 empleos para la provincia, 100.000 empleos privados formales, y planteamos aulas limpias y cómodas. En aulas limpias y cómodas logramos primero ser el único gobierno que respetó el artículo 83 de la Constitución Provincial, mejorar sustancialmente los salarios docentes, lograr una inversión en infraestructura de más de 500 escuelas ampliadas, nuevas o refaccionadas a nuevo, más de 100.000 mobiliarios distribuidos, más de 370.000 netbooks, más de 9 millones de libros. O sea, en eso cumplimos, aulas limpias y cómodas. Segundo, de 2 a 17 acueductos, de 148.000 conexiones a cerca de 300.000. Eso también es un gran logro. Nos falta el segundo acueducto del interior y el acueducto del impenetrable, pero realmente ya te falta mucho menos que antes. En tercer lugar, me parece muy importante que nosotros llegamos a cerca de 122.000 empleos computando la corresponsabilidad gremial, el tema de trabajadoras de casas particulares, considerando también cerca de 8 a 10.000 empleos registrados en otras jurisdicciones y que pertenecían a estas jurisdicciones. Por eso el sistema integrado previsional argentino no coincide con estas cifras estadísticas, que es una cifra consolidada. Entonces pudimos cumplir eso y la verdad es que uno siempre tiene que entender que existen 5 cuestiones básicas de infraestructura más la red vial, ¿no? Pero tema agua potable. Nosotros completando el segundo acueducto del interior y el acueducto del impenetrable, y prácticamente tenemos universalización de servicio de agua potable en la provincia. Eso es un logro extraordinario que antes no ocurría. O sea que nos faltan 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Pero, o sea, el 25% de la ejecución, pero es perfectamente factible pensar en 2 años. Segundo, nos falta claramente el tema de cloacas, pero sin la planta de tratamiento de fluentes líquidos cloacales que se hizo era imposible. Y acá tenés que pensar, hoy tenés 62% de cobertura y tenés que pensar en más de 80 o 90% de cobertura en toda la provincia, con lo cual es muy importante las 50.000 nuevas conexiones que se puedan hacer aquí.
Tercero, el tema de fibra óptica. Antes no teníamos la red de 2.200 kilómetros de fibra óptica, que hoy son 2.800 kilómetros y son cerca de 60 localidades atendidas, con lo cual ahora es más fácil. Sí. Cuarto, el gasoducto. No existía el troncal ni los ramales de aproximación. Hoy tenés 36 localidades en condiciones de tener distribución. O sea, así como la última milla en fibra óptica, la distribución de gas. Y por último, energía eléctrica. La verdad es que nos falta Rincón Santa María, Puerto Bastiani, que ya estaba en ejecución, Puerto Bastiani y Puerto Vilelas, nos falta un anillado del sudeste y nos faltan la interconexión con el impenetrable, pero en definitiva te quiero decir que es una menor cuantía en términos relativos respecto a lo que había que invertir en 2007. Sí, pero el estado actual del país y de la provincia Sí, obviamente. es muy crítico. Es muy crítico, claro. El efecto recesivo. Mira, recién vengo de una audiencia con Avon, digamos, toda la Fundación Avon. Ellos están trabajando en un desarrollo muy interesante para la prevención de cáncer de mamas para el próximo sábado, 17:30. Una caminata, maratón, etcétera. Sí. Eso es muy interesante. El año pasado creo que tuvieron cerca de 270 participantes. Este año se pretende ampliar aún más. Pero ellos tuvieron una caída estrepitosa, me dicen, de ventas este año respecto al año anterior. Y sucesivamente vienen con un cuadro recesivo. Cuando uno analiza indicador CAME de ventas minoristas, bueno, van a terminar 24 meses con caída consecutiva. Sí. Con lo cual, lo mirás también desde el punto de vista del indicador industrial. No, la verdad que el cuadro recesivo es espeluznante en términos de efecto. Venimos de 3 años de recesión. Sí, es tremendo. O sea, vos calculás que tuviste una leve recuperación 2017 y después empezaste con un nivel de impacto absolutamente negativo. O sea que realmente el cuadro es muy complicado en todo lo que hay que hacer. Pero ahora, si vos me preguntás a mí, si fueras presidente, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, yo diría que hay que pensar, primero que estás encorsetado con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual es complicado. Primero porque tenés 5.400 millones de dólares pendientes, que después del 27 de octubre tendrás que ver el destino. Segundo, que tenés un monto total de 57.000 millones de dólares acordado, con lo cual tenés que regular efectivamente el flujo de préstamo. Tercero, ahí hay dos opciones. Algunos que plantean, como Mercedes Marco del Pont, en un informe que he observado el otro día, ella dice que no es bueno ir a un Extended Facility Fund, digamos, un préstamo de facilidades extendidas, sino que es necesario renovar el stand-by, o sea, el crédito contingente. ¿Por qué? Dice, porque el crédito contingente, si se renueva, tiene menores condicionalidades y el préstamo de facilidades extendidas es de más largo plazo, pero con mayores condicionalidades. Entonces, es bueno entender que son dos cuestiones clave. Ahora, si nosotros logramos un buen acuerdo que nos permita reprogramar el flujo de servicio de capital, interés y deuda, los organismos multilaterales de crédito, llámese CAF, llámese Banco Mundial, BID y otros organismos internacionales, pueden establecer un mecanismo de financiamiento para las obras de infraestructura más fuerte en términos de... Claro. Y en el presupuesto nacional le pones mucha plata para el tema de vivienda. Por ejemplo, en vivienda, de 28.000 millones de pesos que estaban asignados, van a ejecutar 15 o 17.000 millones de pesos. Es una vergüenza. Para un presupuesto tremendo. Es caro. Entonces, yo digo, ahí ponele mucha plata por una razón muy sencilla. Eso porque tiene efecto eso multiplicador, trabaja el ladrillero, trabaja el carpintero, dinamiza toda la dinamiza la actividad. Entonces, yo creo que ahí hay que ponerle mucha plata para reactivar. Y la otra cuestión es, yo estaba trabajando y obviamente lo tenemos elaborado, 20 cadenas de valor para 1.500 millones de dólares de exportación 2030, con 50.000 empleos y 2 millones de hectáreas de superficie sembrada, 5 millones de toneladas de cereales, oleaginosa y otros productos, y 6 millones de cabezas de ganado ovino, bovino, porcino, caprino y obviamente el desarrollo avícola. Con lo cual, hay que hacer frigoríficos. Sí, claro. El frigorífico que tenía una inversión de origen externo, de capitales rusos, en Margarita Belén, hay que terminarlo, porque el frigorífico de exportación es clave para la cadena de subproducto y para la comercialización de carne. Lo mismo que el tema de la reactivación del... Yo estuve el otro día recorriendo el frigorífico caprino, que es una barbaridad que no funcione, digamos. El de Pampa del Infierno. El de Pampa del Infierno, porque la verdad que ya se generaron durante nuestra gestión contenedores de exportación al resto del mundo y eso funciona. Entonces hay que ponerle capital de trabajo y alguna inversión en capital fijo para que eso tenga una dinámica de faena de 50.000 faenas por año, cosa que hoy no lo tiene. Entonces, si tenés un frigorífico acá de base exportadora de alta tecnología aquí en Margarita Belén, si tenés el frigorífico caprino, si tenés la inversión completa, el caso de Granja Tres Arroyos son 25 millones de dólares. Eso significa tener 30. ¿Eso se paró? ¿Qué pasó? No, tuvo muy buen desarrollo, sigue, pero falta la parte que es granjas, se necesitan 33 granjas, cada granja 250.000 dólares, y después la planta frigorífica.
La planta frigorífica depende mucho de agua. Entonces, el nivel de localización es clave. Entonces, tiene que ser un nivel de localización con mucha agua. Hay temas... Pero digo, también tenés Fideos Rivoli, después tenés... Ahí tener una planta de bioetanol de $100 millones que, accediendo al cupo, Chaco realmente tiene las posibilidades de tener burlanda seca, húmeda, y en virtud de ello puede desarrollar hasta una cuenca lechera, hasta suplementación alimentaria. El problema ganadero chaqueño es que nosotros tenemos una ganadería en donde tenés 27.000 productores de ganado bovino, tenés 22.000 de menos de 100 cabezas. Y tenés de 250 cabezas o más, tenés el equivalente a 2.700. Y en virtud de ello, vos tenés muy buena calidad, tenés muchas cabañas de buena calidad, en materia de Brangus, Bradford. Ahora, el problema central es que nosotros tenemos que tener, primero, suplementación alimentaria, aumentar la productividad de rendimiento por kilo, y a su vez tenemos que proteger el bien de capital que es la vaca. En general, digamos, los vientres, con el objeto de generar una tasa de reproducción que aumente la tasa de reproducción. En algunos casos para ganado bovino, para unidades productivas de menos de 40 cabezas, la verdad es que nosotros necesitamos no solamente, en muchos casos, la inversión de alambrado, aguadas, potreros, implantación de pasturas, inseminación artificial, manejo de rodeos, pero a su vez todo el tema de cría, recría, etcétera, hasta la terminación a corrales. Entonces hay una estrategia muy importante porque son muchas familias las que dependen de la producción. Vamos a ir a temas puntuales. Yo hoy a la mañana temprano le dije a la redacción de Chaco Día por Día que me manden algunas preguntas, y verdaderamente me mandaron varias preguntas, pero al que voy a entrevistar es a Jorge Capitanich. Eso es lo que no le dije yo, me parece que creían que lo entrevistaba Mandrake. Mandan una pregunta que es increíble. ¿Cómo resuelve el problema del viaje a la luna en la próxima? No, hay algunas preguntas. Hablabas al principio de reforma constitucional, y hay algunas preguntas que tienen que ver con los organismos de contralor, por ejemplo, ¿no? Que están bastante criticados. A ver, yo creo sinceramente que es necesario tener... Una reforma constitucional requiere un gran consenso ciudadano. Eso significa, independientemente de que nosotros podamos tener una victoria electoral el próximo 13 de octubre, y en virtud de ello un fuerte respaldo legislativo, no te alcanzan los votos, necesitas 26 para hacer para sancionar la ley de declaración de la reforma. Ahora bien, me parece que hay una cuestión de reclamo ciudadano en lo siguiente. Yo te digo porque yo hablo con un sistema de participación popular. Entonces, cuando le digo, ¿a ustedes les parece que los organismos de control tienen que tener concurso anticipado, antecedente y oposición? Sí, te dicen. ¿Y ustedes creen que tiene que durar 5 años y renovable a 5 años? Sí. ¿Y ustedes creen que tiene que haber un juicio de residencia con rango constitucional? Sí. ¿Y ustedes creen que la Oficina Anticorrupción tiene que tener rango constitucional y todo el sistema de...? Sí. ¿Y ustedes creen que los jueces tienen que ser elegidos por concurso antecedente y oposición, durar 5 años y renovar 5 años? Sí. O sea, la verdad es que hay una cuestión objetivo de clamor popular. O sea, los intereses corporativos de cada cual van a impedir claramente la sanción de una iniciativa de esta naturaleza. Pero nosotros tenemos que pensar en la ciudadanía. Yo sinceramente siempre digo lo siguiente. Un dirigente político se tiene que someter a la voluntad popular en forma sistemática. Sí. Si vos perdés una elección, perdés legitimidad. Y si perdés legitimidad, automáticamente tenés que retirarte, o mejor dicho, dejar la oportunidad a otro. Entonces, yo creo que es un tema que induce a hacer las cosas bien, porque eso significa que tenés un escrutinio popular permanente. Cada 2 años tenés que estar todo el tiempo en el tablero. O sea, la idea sería los organismos de contralor también mandarlos a concurso. Yo creo que es absolutamente indispensable, y me refiero desde Contaduría General hasta Tribunal de Cuentas, y el método de designación también, y lo mismo que el tema de Tesorería General. O sea, todos los organismos con rango constitucional sometidos a un proceso de periodicidad de mandato con renovación de un único periodo adicional, pero con concurso de antecedente y oposición. Lo mismo que el tema de la participación respecto a los usuarios, que efectivamente deben ser sometidos a un sistema de precalificación para que a los efectos de que sean elegidos por la voluntad popular en elecciones y libres y democráticas. O sea, a mí me parece, yo creo que es un tema importante. La ciudadanía tiene que tener cada vez un rol más activo en el sistema de control popular, ¿no es cierto?, de la cosa pública.
Y una de las cosas que Para yo... eso hay que transparentar también Ok. todo lo que se hace, ¿no? Exactamente. Todo lo que se hace hay que darlo a Exactamente. conocer. Llevarlo, pero básicamente, a ver, tenés que luchar contra la burocracia, tenés que luchar contra los funcionarios, tenés que luchar contra todo. O sea, el juicio de residencia, ¿vos creés que a Sí. alguien le gustó? No, pero hay que estar, hay que, papelito por papelito y rendir cuentas. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene eso también? El bastardeo político. No, tiene que ser una cosa razonable, objetiva, Sí. sin ningún tipo de operación política, sino con un sistema transparente. Lo que a mí me parece que es interesante también es ver esta cuestión. A ver, el sistema de juez de paz. Yo digo, Sí. discutamos si es necesario ser elegido por la voluntad popular. Discutamos, hay cuestiones a favor o en contra respecto al fiscal. Un fiscal en Estados Unidos es elegido por la voluntad popular. Muy bien, acá dice, eso sería demagogia punitiva. Bueno, veámoslo. O sea, sometamos a un nivel de consulta para ver qué opina la ciudadanía. Respecto al tema de los jueces, dicen, no, pero los jueces tienen que tener estabilidad en sus cargos. Sí, pero estabilidad mientras dure su buena conducta. Ahora, muchas veces, para durar buena conducta, efectúan acuerdos con distintos liderazgos políticos de base transitoria y perduran en sus cargos. No, lo mejor es someterse a un sistema permanente y periódico. Y a su vez con límites también en los mandatos, porque no puede ser realmente Que sean eternos. Que sean eternos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué razón? Me parece que nadie debe ser eterno. Claro. Y lo mismo que la reelección indefinida y el límite de los mandatos. Yo cuando pongo de manifiesto la posibilidad de reducir el número de legisladores, digo 32 a 25 y de 25 8 en microrregiones y jerarquizar a las microrregiones y unidades de desarrollo territorial, lo hago con sentido práctico. Pedro, mirá, vos tenés un problema muchas veces. Un detenido en Campo Largo tiene que tener una jurisdicción, o mejor dicho, Pampa al Infierno, jurisdicción policial en una dirección regional y claro, Asas Peña y después la circunscripción judicial en Charata. Entonces, ¿qué tenés? Tenés un problema práctico. Combustible, traslado, personal que, en definitiva, en vez de hacer su tarea investigativa o eventualmente preventiva, tiene que trasladar detenidos. Entonces, es un problema serio. Por eso hay que plantear la policía digital, la salud digital, la telemedicina, porque muchas de estas cuestiones hay que modernizar tecnológicamente. El otro día hablando con el presidente de COM, preguntándole este tema, ¿no? Porque yo me acuerdo que ya en el gobierno anterior de Capitani se hablaba de poder unir digitalmente a todos los hospitales, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Y me dice, no, ya está eso, claro, ya está. Sí, sí. Las policías, le digo, está también, Sí, puede sí, haber parajes donde exacto, no, sí, me sí, dice, exacto. pero está. Eso es un avance extraordinario, o sea, Impresionante. entonces sí se pueden hacer No, una claro, serie de reformas. pero digo, reformas de estas características porque yo digo, ¿cómo en una microrregión o en una unidad de desarrollo territorial no van a coincidir la organización del sistema de salud, del sistema educativo, del sistema judicial, del sistema de seguridad pública, Claro. de todo? A ver, y la otra cuestión, el sistema digital te da un sistema de autodeclaración para resolver los problemas. No puede ser que vos no puedas hacer cargar una base de datos e imprimirte un sistema para certificado de cualquier cosa. De lo que sea. De cualquier cosa, porque la verdad es un Sí, tema sí. que el sistema... Tener que venir a Resistencia para pero hacer por una supuesto, cosa pero así. eso tiene que ser por autodeclaración. ¿Por qué? Porque vos tenés base de datos centralizada y unificada y algoritmo. Con lo cual te va resolviendo el algoritmo por autodeclaración y tenés que tener la impresión de tu documento, de tu pasaporte, de tu registro de dominio, de Sí, todo, de tu identificación dominial parcelaria. O sea, la verdad es que deberíamos prescindir de la atención. Solamente la atención tiene que ser más bien de carácter ciudadana y en virtud de eso necesitamos resolver este problema. A ver, ¿cómo no vas a poder resolver el problema de carga de datos y después de validación por parte de una autoridad competente por firma digital respecto a una unidad parcelaria? ¿Por qué tardan tanto los títulos? Una vergüenza eso. Increíble. Vamos a ir a cuestiones que para la gente son más cotidianas y son dificultades y que anunciaste en tu campaña. Por ejemplo, 20.000 unidades habitacionales, 20.000 casas. Sí. ¿De qué manera? Bueno, nosotros ahí tenemos distintas modalidades de financiamiento. El Banco del Chaco, hoy el nuevo Banco del Chaco dispone de 2.000 millones de pesos en materia de préstamos hipotecarios. Eso con un sistema de crédito hipotecario y un subsidio de tasa por parte del Estado con fondos Fonavi. Fonavi, más de 1.000 millones de pesos, más recupero de cuentas por cobrar, más fondeo de carácter nacional.
La idea central es establecer mecanismos que te permitan llegar a un sistema de 5.000 viviendas año. Eso significa, desde modalidades distintas, los que ponen el terreno, lo que tenés que construir la vivienda totalmente, lo que significa completamiento, ampliación o refacción, pero básicamente el modelo tiende a generar una corrección de los problemas que tiene una persona que quiere acceder a una vivienda. Es el caso del coeficiente de variación salarial y la tasa de interés. Si vos tenés que pagar una tasa de interés, es prohibitiva hoy. Hoy imposible. Entonces, lo que vos necesitas es que la cuota que deba pagar el tomador de un préstamo Sí. sea compatible con su ingreso disponible. Y eso lo pones como coeficiente de variación salarial. Ejemplo, 15-20%, eso se denomina método de disposición a pagar, analizás el caso y automáticamente decís, bueno, la persona 20% y tenés recibo de sueldo y lo descontás automáticamente y lo securitizás en el flujo financiero. Y ahí pones un sistema automático con un fondo de garantía por parte del Estado. Entonces, eso te permite, primero, que el banco recupere la cuota en forma progresiva, que no se endeude por sobre sus posibilidades al deudor y se ejecute rápidamente la ejecución del de la vivienda. Sí, sí, sí. Y aparte, ahí nosotros tenemos, la verdad, que regularizar, aparte de 20.000 viviendas adjudicadas que necesitan rápidamente el título de propiedad, porque más o menos yo creo que el stock de viviendas de la provincia, el stock, digamos, de viviendas construidas, debe estar más o menos en cerca de, todavía con deudas pendientes, yo estimo en cerca de 45.000. La verdad que no tengo el dato consolidado y la información, pero eso significa que tenés un flujo de cuotas por cobrar que debe aumentar. Yo creo que el año próximo debería estar en torno a los 300 o 400 millones de pesos. Entonces, eso para generar una tasa de recupero con el apalancamiento del fondo Fonavi, más lo que pretende Alberto, que Alberto está absolutamente convencido que hay que poner la industria de la construcción como elemento de reactivación. Yo recuerdo, y esto el otro día lo recordaba en una reunión ante la UOCRA, porque yo estaba en la jefatura de gabinete de la residencia Olivos, justamente estábamos con Dualde y con Gerardo Martínez. Como los dirigentes sindicales son estables, digamos, sí. a ellos no le va a tocar los 5 años con 5 de gracia. Claro. Entonces, en ese momento, me acuerdo el dato aterrador, tenían 70.000 trabajadores de la industria de la construcción activos. 2002, te estoy hablando, enero. Entonces, la idea central era un plan de reactivación. Bueno, con Néstor y Cristina llegaron a cerca de 430.000. Eso fue un impacto extraordinario. Porque una vez que vos reactivas la industria de la construcción pública, automáticamente tiene derrame en la construcción privada. Entonces, eso tiene un efecto, porque para la provincia del Chaco, vos tenés hoy entre 1.800 y 2.300 ladrilleros. Uno puede tomar cualquiera de los dos números extremos y la idea es tener los consorcios, porque ¿qué te piden los ladrilleros? Te dicen, bueno, a ver, nosotros necesitamos tractor con pala para mover la tierra y un tanquecito para trasladar el tema del agua. Necesitamos un camión para hacer los fletes, porque si no, ahora, vos no le podés resolver a cada ladrillero individual, por eso tenés que organizarlo por consorcio. Entonces, si tenés molde, si tenés tractores con palas y tanques de agua, si tenés el tema de una provisión regular de acerrín, que es un insumo importante, si tenés de la mezcla adecuada, el tema del acceso a suelo, tierra, y a su vez tenés un sistema de flete con regulación del sistema de precio y calidad, la verdad es que el productor ladrillero puede producir, pero para eso necesita demanda, y para tener demanda necesitas reactivar la economía. Hay otro de los temas que a la gente, al ciudadano común, le preocupa y mucho, y son las tarifas de los servicios públicos. Sí, a ver, nosotros tenemos como objetivo, primero, que las empresas públicas tengan saneamiento financiero. Eso es un tema clave porque ambas empresas públicas tienen déficit y han contraído deuda. En el caso de SAMEP, estimo 1.000 millones de pesos de déficit proyectado. SESCHEP estoy proyectando cerca de 2.300 millones de pesos y tiene una deuda muy significativa con CAMESA. Lo que es necesario hacer, primero, la culpa realmente es de la generación que ha dolarizado las tarifas a través de la política del gobierno de Macri, 3.200%. Por eso la oposición miente, porque dice el problema de SESCHEP, pero la verdad es que SESCHEP recibe la tarifa que viene dada. SESCHEP no genera. Claro, es una dolarización alevosa de las tarifas que le aumentó 3.200%. Entonces,
ellos dicen que van a bajar, entonces le digo, ¿por qué no bajan ahora? Si ellos son los dueños de la energía y de la tarifa, ¿por qué no la bajan? Entonces, la verdad es que están mintiendo y saben exprofeso y a sabiendas que están mintiendo. Entonces, creo que la gente también no les cree. Por eso es un tema importante lo siguiente. Primero, esto es una política nacional de desdolarización de las tarifas. Segundo, esto es un tema en donde las tarifas tienen que tener básicamente lo siguiente. Primero, una compatibilización de la tarifa con el ingreso disponible de las personas. Eso se llama método de disposición a pagar. Tercero, es muy importante para mí implementar el sistema de telemedición. Hoy los telemedidores, Pedro, te dan una confiabilidad. Primero, evitan el fraude. Y segundo, te permiten tener sistemas tarifarios por microsegmentación de ingresos, que eso se llama método de disposición a pagar, por microsegmentación de consumo en horas pico. Entonces vos podés penalizar el sistema de precios con bandas, en donde efectivamente induzcas también al ahorro. Porque la verdad es que nosotros deberíamos tener el subsidio justo para garantizar la perspectiva de accesibilidad al servicio, pero también un sistema de premios, de estímulos y penalizaciones, en tanto y en cuanto esto se te va a hacer, porque la verdad es que si vos subsidiás para que la gente derroche, no sirve. O sea, no sirve porque es un costo que lo paga el resto de la sociedad. Entonces, yo creo que eso es un tema clave. Entonces, teniendo una política nacional ordenada y teniendo una política provincial ordenada, creo que podemos resolver bien, porque en el caso de energía, nosotros nos falta cada vez menos en términos de desarrollo de infraestructura energética. Terminando Puerto Bastiani, Puerto Vileras, terminando Rincón Santa María, Puerto Bastiani, terminando esas dos obras, porque esa es una de 500 kilovoltios y esta es alta, media y baja tensión. Cuando resolvés esos dos temas y después armás el tema del anillado sudeste y el tema de red del impenetrable, que hay que buscar alternativas, vos tendrías realmente una capacidad extraordinaria de provisión de suministro para el crecimiento de la energía potencial en el Chaco. Y a su vez también el gasoducto y la conexión de redes domiciliarias va a generar una reducción de parte del consumo energético por la red de SECHEP, propiamente dicho, de energía eléctrica. Entonces, yo creo que estamos ante enormes posibilidades. También es muy interesante lo siguiente. Nosotros tenemos en el Plan Renovar una meta del 20% para el año 2025 del consumo energético. Eso equivale efectivamente a una inversión significativa. Ya 16,6 megavatios estarán en producción el año próximo con las plantas que tienen Unitan e Indunor. Más todo el sistema termo fotovoltaico, digamos, que existen en Comandancia Frías y otros proyectos de inversión ya programados. Así que nosotros creemos que es muy interesante seguir potenciando lo que es energía, el suministro de energías limpias. Yo creo que eso, yo destaco la política que siguió Macri con eso, me pareció muy bueno en términos de atracción de inversión. Estuve en Tucumán, en un hotel de un gremio, toda la energía era a través de paneles. Claro, es muy bueno eso. Impresionante. Es impresionante. Aparte, bueno, nosotros tenemos con el plan Promer que hicimos con Banco Mundial cerca de 2.300 conexiones en sistema fotovoltaico. ¿Cuál es el problema? Que es un sistema insuficiente para abastecer una demanda media en kilovoltios en distintos hogares en el impenetrable. Pero la verdad es que es un sistema que funciona para escuelas, funciona también para hogares, pero necesitamos potenciar un poco más la capacidad de provisión. Todo esto, Coqui, tiene que ir apuntalado a una campaña de comunicación. Esto que vos decís de premiar a aquellos que hacen, que consumen menor energía y todo eso, tiene que ir una campaña de comunicación, pero desde el jardín de infantes. Sí, totalmente. ¿Entendés? Del uso de la energía, de Mirá, cómo yo me por acuerdo, qué tenemos que usar menos Pedro, energía. ayer íbamos a San Martín. Y entonces iba comentando yo era chiquito, y me acuerdo de la campaña del 73, Argentina Potencia, Ahorro Energético, y decía, ustedes, digamos, me acuerdo yo en la radio, que te aconsejaban que no podías ir a más de 80 kilómetros en la ruta. Sí. Pero además, no solamente, el tema vial yo lo tengo hace muchísimos años en la cabeza, y me acuerdo que lo hemos hablado con el Rafa, llevamos con Pocholo Mancuello un proyecto a Rafa González y nos dijo, los chaqueños somos muy transgresores. Cuando era intendente hubiéramos ganado ya 25 años más o menos, ¿no? Sí. Pero el tema era desde el jardín de infantes, para que sean nuestros nietos los que nos eduquen a nosotros. Nosotros hicimos una muy buena política de educación ambiental vial
en el sistema educativo, de 35.000 estudiantes, y empezamos desde el jardín de infantes. Y esto para educación vial, tenemos un muy buen equipo en eso, y la verdad es que ellos son los que nos van a facilitar claramente el cumplimiento de las normas. De cualquier manera, yo siempre lo pongo en perspectiva. El punto de inflexión ya se dio desde el año 2010 con cerca de 10.000 accidentes viales, hoy tenemos 5.300 proyectados en el año. Eso es bueno, pero es malo. O sea, es bueno porque bajó, pero es malo porque es alto, elevado. Es menor que antes, pero es elevado. Y la verdad es que es un tema también que tiene que ver con... El otro día estaba con los taxistas. Entonces, ahí con los taxistas planteamos todo un programa que tiene que ver con el tema de financiamiento en materia de créditos prendarios, los efectos de la renovación del parque automotor, también otras iniciativas, pero me pareció que es interesante lo que ellos pregonan desde el punto de vista de lo que fue el pavimento urbano en la ciudad. El pavimento urbano en la ciudad ha sido muy bueno para ellos porque permitió descongestión vial y mejoramiento en materia de prevención de accidentes viales. Eso es muy bueno y creo que eso es un tema que objetivamente nos ha mejorado de una manera clave el desarrollo de la actividad. Entonces, yo creo que todos tenemos que cooperar claramente para este tipo de cuestiones. Lo mismo que el tema de educación ambiental. O sea, hoy el ambiente está claramente instalado como un eje esencial de políticas públicas. Así es. Pero Otro de los fíjate temas... el otro día, y te digo que me pareció a mí, hasta a mí me sorprendió esto, porque nosotros tenemos 10.700 cuadras en Resistencia. Entonces, si vos tomás que necesitas 12 árboles por vereda y 24 por cuadras, automáticamente decís, bueno, 240.000 árboles deberíamos tener por lo menos. Pero ¿sabes qué pasa? Tenemos 110.000 nomás. Entonces, hicimos el cómputo de 70.000 en el censo del bordado urbano y 40.000 estamos plantando nosotros, ya plantamos. Con lo cual, esto indicará cerca de 110.000. Entonces, lo que digo es, plantar 600.000 árboles en toda la provincia es un gran desafío. Y necesitamos hacerlo, porque eso nosotros recuperamos el vivero municipal, todos los viveros municipales tienen que estar muy activos, y eso es un tema también de forestación. Nosotros tenemos 5.000 hectáreas. Tenemos que hacer una campaña de forestación. Claro, por eso, pero digo, estas son cosas... Misiones la tiene, claro, y es espectacular. Sencillas, ¿viste? Cuestiones sencillas, pero a su vez, mira, yo tengo 15 programas de movilización popular, que yo voy a plantear la concertación social en base a 15 programas de movilización popular para la conciencia social. El tema de educación sexual integral, eso es muy importante para la prevención de embarazos adolescentes. Eso es un tema clave, nosotros tenemos el peor indicador. Segundo, todo el sistema de actividad física y ingesta alimentaria adecuada por sobrepeso y obesidad. Tercero, todo lo que significa, bueno, la ingesta alimentaria adecuada por cuestiones de prevención de salud para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Sí. Todo lo que significa el tema de violencia, en todo sentido, violencia de género, abuso sexual, de todo tipo, acoso laboral, etcétera. Todo eso implica militancia activa. Todo el tema de consumos problemáticas, prevenir es mejor que curar. Todo lo que significa solidaridad en el sentido de no tener personas en situación de calle cuando podemos tener toda una red de contención. En fin, digamos, sí. Podría citar o el tema de educación ambiental propiamente dicha, o el tema de adultos mayores, o el tema de actividades artísticas o culturales, o el tema de deporte. O sea, yo digo que esto es un baño de humildad para todos, en el sentido de que Perón decía bien, ¿a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie? Cuando vos comenzaste hablabas de consensos. ¿Y qué impide en el Chaco y en el país, lógicamente, que podamos lograr 5, no digo 10, 5 temas de Estado que venga el gobierno que venga, lo pueda continuar? ¿No? 5 políticas de Estado para poder continuar. ¿Qué bueno, impide? Yo creo que, a ver, nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo en este sentido. Nosotros vamos a impulsar 50 leyes, los 3 ejes, todas las políticas y las prioridades. Vamos a poner 10 políticas medulares y 10 prioridades. Yo creo que podemos lograr un altísimo consenso. Sí. O sea, por ejemplo, ¿tenemos que ponernos de acuerdo en educación sexual integral? Sí. ¿Tenemos que ponernos de acuerdo en la protección del ambiente? Obvio. Sí. ¿Tenemos que ponernos de acuerdo en la violencia de género? También. ¿En personas en situación de calle? También. ¿En consumo problemático? También. En producción, claro, producción, empleo, en seguridad alimentaria. Tenemos que ponernos de acuerdo claramente en todas estas políticas, en materia de desarrollo industrial, en materia de infraestructura. Yo creo que se ha avanzado, porque hay unas cuestiones que son interesantes, digamos, porque yo veo algunos escépticos que dicen nadie hace nada. No, la verdad no es así. No, la verdad que el progreso ha sido fuerte en muchos campos. Yo te digo, vuelvo a insistir, en el año 2007 gasoducto no teníamos fibra óptica, no teníamos 450 kilómetros de ruta.
pavimento, que no hablas teníamos del energía eléctrica. gasoducto, vos sabés que lo tuve a un especialista que fue en la época del último gobierno de Cristina asesor del ENARSA, trabajó con Devido, y estuvo acá y verdaderamente me asombró, no solamente por sus conocimientos, sino por el detalle de la obra, y cómo él dice que hizo todo el diseño de esta obra con un equipo de trabajo, lógicamente. Y justamente a mí, un vecino de Resistencia me había dicho, cuando tengas oportunidad de ver, hablar con alguien que sepa de esto, me parece que las cañerías no están bien como lo están haciendo en la ciudad de Resistencia. Entonces le pregunto, ¿hay algún, Sí, sí, me dice, se hace una claro. cama, todo? Bueno, le digo, acá en el centro están poniendo lo que, ¿cómo se llama? Cuando levantan la vereda, quedan todos los mosaicos rotos y qué sé yo, y mucho de eso va ahí, y eso el día de mañana, el caño, ¿cómo es? Me dice, ese no es tan grave, no es ese el problema. Yo dice, estuve mirando, se hizo como correspondía, tal vez en algún lugar no está hecho como corresponde, dice, pero ¿sabe cuál es el mayor problema, señor? No. El proyecto y la licitación y en qué se comprometieron las empresas es como el agua, a llegar a tu casa, pero a llegar a tu casa con el chicote. Vos no tenés plata o no querés hacerlo hoy o seguís usando garrafa. Es un problema tuyo, Claro. pero te tienen que entrar a la casa. ¿Sabe por qué? Porque ahí afuera no hay ningún gasista que le pueda tomar de afuera, de la vereda, para llevarle la conexión adentro, porque no está permitido. Solamente la empresa que ganó la licitación puede hacerlo y no está hecho en ningún lugar de Resistencia. ¿Vos Bueno, sabías eso? a ver, nosotros hicimos la autorización a través del área pertinente de la red de distribución de gas y también admitimos ciertas recomendaciones. Por ejemplo, Ramón Vargas nos planteó una serie de recomendaciones, dadas las características del clima, suelo, etcétera, etcétera, que yo se la hice saber claramente a Diego Arévalo como responsable del área, Sí, para tomar todos los recaudos necesarios desde el punto de vista de la autorización. Y es un tema clave el tema del gasista matriculado. Nosotros tenemos 30 gasistas matriculados, sí. de 100 que han participado en el curso, con el objeto de observar que son susceptibles de poner cuatro colocaciones por semana, más o menos, Sí. entiendo. Por lo tanto, Pero eso cuando tenés sí. el chicote que va a tu domicilio. No hay chicote. Bueno, la verdad que tengo que verificar eso, porque no es competencia estrictamente nuestra, digamos, nosotros No, no, es de autorizamos, la claro, empresa de que la empresa, hizo. claro. Pero bueno, Me dice, para que usted tenga una idea, es como el agua. Le ponen el medidor. Que usted use el agua o no use es un problema claro. suyo. Pero el medidor está. Esto es lo que tendrían que haber hecho, me dice. Tendrían que haber puesto el chicote Bueno, en vamos a cada hacer uno. una verificación del tema, pero lo cierto es que también el tema del gas es como todo, ¿no es cierto? Como el tema de cloacas, etcétera. Vos siempre el servicio lo tenés. Si vos no tenés gas por red domiciliaria, lo tenés que comprar en la garrafa. Entonces, Sí. en realidad, tu inversión tiene que ver con cuál es el efecto de el precio que pagás por el gas de garrafa y el precio que vos pagás efectivamente Sí, por totalmente. la red domiciliaria. Entonces, claramente te conviene invertir y amortizás el préstamo, si solo si tu precio es menor. Y eso es lo que se logra. Lo mismo para el tema, vos camión atmosférico tenés que contratar si no tenés cloacas. Entonces, Claro. el diferencial del precio es lo que efectivamente te garantiza la tasa de amortización. Entonces, creo que eso es un tema que nosotros vamos a bregar incansablemente, lo mismo que el tema de fibra óptica. La verdad es que toda la infraestructura tecnológica que pudimos hacer y que creo que esto se continuó. Por eso también quiero rescatar esto, porque en definitiva hubo continuidad de Sí, políticas de Estado. O sea, que yo me quejo porque la autovía de Ruta 11 tiene un nivel No puede ser. de ejecución mínimo al 30%. Me quejo de eso, pero por lo menos lo poco que faltaba en la autovía de la Ruta 11 se terminó y uno tiene ahí una obra espectacular. El acueducto de la Impenetrable, me quejo porque no se terminó, pero bueno, ya está en la terminación. Me quejo por la planta de tratamiento de Frente de Calle, pero se terminó al final de cuentas. O sea, el segundo acueducto del interior, en realidad me quejo porque avanzó 8%, pero sigue. O sea, te quiero Claro. decir, hay cuestiones que el gasoducto siguió. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado y que garantizaron continuidad. Y esos son cuestiones que cambian la vida para siempre. El Puerto de Las Palmas. El Puerto de Las Palmas es otra de las obras Bien. importantes. Entonces, yo quiero rescatar
en la política de este gobierno, también del gobernador Pepo, es la continuidad de muchas cuestiones que son esenciales. Hospitales que estaban en proceso de ejecución y que se van a terminar, ejemplo, Puerto Tirol, o lo que significó, o que ya digamos, los avances en muchos lugares que persistieron, o por ejemplo en materia de edificios escolares. O sea, la continuidad de las políticas públicas se ha avanzado y en ese sentido se mantiene. Tema usurpaciones, un tema que generalmente cuando llega fin de año, cuando Sí. cambia un gobierno, o sea, son etapas en las que se provocan y se producen. Mira, la usurpación es un delito tipificado en el Código Penal, por lo tanto es una cuestión de incumbencia de carácter judicial. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene la ciudad de Resistencia como la provincia del Chaco? En general, me acuerdo en Salpeña también en un periodo hubo una oleada de usurpaciones que se ordenó por la vía judicial y también por la intervención estatal. Lo mismo debe ocurrir en todos los lugares. Ese predio del Ejército Argentino, en realidad es un predio que tiene boleto de compraventa y tiene que consumarse la escritura traslativa del dominio del bien inmueble porque faltaba pagar. La verdad, en mi caso, yo me negaba a pagar porque quería que él sea un aporte del Estado Nacional. Claro. Pero bueno, eso se demoró y al final de cuentas en estos 4 años no se pudo conseguir eso, que son cerca de 4.000 hectáreas en total para toda la zona sur de Resistencia. En segundo lugar, eso tenía un programa extraordinario con Procrear, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso me da bronca. Teníamos 67.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hoy tenemos 22.000 millones de dólares y eso no lo aprobaron porque parecía un proyecto faraónico. Ese era un programa extraordinario que ojalá se pueda recuperar. Tercero, me parece que es un problema serio. Cuando vos tenés en un periodo 7.000 viviendas y no podés terminar ni la mitad, con fondos nacionales me refiero, Sí, la verdad que tenés un problema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que acumulaste 28.000, porque la demanda de vivienda razonable son 7.000 viviendas por año hay que hacer. Son 28.000 que ya tomaste como deuda, lo que te quedó pendiente y ya tenés cerca de 50.000 otra vez. Entonces, Sí. el problema central es que necesitas resolver. Por ejemplo, el tema Parque Caraguatá, que se hicieron un esquema de sorteo. Obviamente hubo objeciones por parte de los vecinos que plantearon por qué no se continúa esa obra. Y bueno, la verdad que tienen razón los vecinos. Ahora, ¿yo qué culpa tengo? Si hubo una administración que impidió efectivamente la consecución Claro. de la construcción de vivienda. Entonces me dicen, ¿qué haría con Caraguatá? Recuperarlo otra vez y recuperar la confianza en el sistema de sorteo para el acceso a la vivienda. La otra cuestión que me parece interesante es el tema de lo que significa el problema del acceso a la tierra urbana. El gran problema del municipio de la Ciudad de Resistencia es que tenemos 200 chacras, de las cuales 64 prácticamente tiene el 99,27% de la población, pero son pocas chacras que tienen alto nivel de urbanización. Ejemplo, cada chacra debería, qué sé yo, el máximo uso, tenés 41 habitantes por chacra, más o menos en promedio, computando, excluyendo las zonas rurales, incluyendo zonas rurales te baja 19. En Hong Kong por chacra son 2.000 habitantes y la verdad es que esto hace que lo razonable sean 350 y 200 habitantes. Entonces eso lo tenés solamente en muy pocos lugares en la ciudad de Resistencia. Entonces, ¿qué significa? Que vos tenés mucha dispersión. Las parcelas urbanas, 2010-2001, en 2001 a 2010, aumentaron casi 4 veces el uso de la superficie parcelaria versus el crecimiento de la población. Entonces, tenés un problema. Y tenés un problema de hacinamiento de cuarto de hogar, de hogares de clase media. ¿Por qué? Por una cuestión muy concreta. Vos tenés una familia tipo. Muy bien. Tus hijos crecen. Sí. Se casan. No tienen dónde vivir. Entonces decís, bueno, si te vas a casar, viví acá con nosotros. Entonces ya, 2 familias. Y ya empiezan a tener hijos, nietos, etcétera, etcétera. Y eso genera un problema. Una misma unidad de superficie para más familias. Para muchas familias. Entonces, eso es un problema serio. Podés hacer una casa, una habitación arriba, pones una piscina en el fondo, pero lo importante es que tenés que buscarle la vuelta para resolver los problemas de criticidad relativa, sí, que muchas familias con mucho esfuerzo son capaces efectivamente de generar las condiciones. Ahora, si la gente tiene que alquilar, no, con el salario promedio y el alquiler promedio es incompatible, tremendo, absolutamente quebrás, no hay tremendo, forma. No puede. Entonces, esos problemas generan también, yo no digo que en las usurpaciones hay gente necesitada, pero muchas veces son utilizadas por vivos que hacen negocios inmobiliarios. Eso también existe. Entonces, hay que separar la paja del trigo, pero también es cierto que por ejemplo, los municipios en general no tienen tierra disponible. Acá la única tierra disponible es Campo de Tiro.
Por lo tanto, eso requiere un emprendimiento de carácter inmobiliario con sistema de loteos urbanos, pero a su vez también con un mecanismo en donde exista criterios de adjudicación transparente, pero que a su vez también exista un sistema de inversión, porque esto también trae aparejado otros problemas de infraestructura social básica, agua potable, cloacas y energía eléctrica, más otros servicios, gas, fibra óptica en el futuro. Fíjate vos lo que ocurre, digamos. Ocurre que 46.000 conexiones domiciliarias de SECHEP, que ya prácticamente es el equivalente a más del 10%, casi 15%, tienen sistemas precarios de conexión. Entonces, eso también tenés fuga eléctrica y eso te afecta a los niveles de eficiencia. Entonces, vos tenés que bajar la fuga eléctrica, tenés que disminuir el fraude eléctrico, tenés que regularizar efectivamente las conexiones y tenés que lograr un sistema que te funcione con términos de recuperación. Ahora bien, una empresa pública no necesariamente tiene que ser superavitaria, tiene que tender al equilibrio financiero. Tiene su rol social también, sí. Y si tiene un equilibrio financiero, también el subsidio es un componente importante para redistribución de ingresos. Por lo tanto, no hay que tener un enfoque teórico absolutamente draconiano, porque esto es un tema difícil, hay que entender las diferentes particularidades. Yo cuando los veo, cuando los escucho a los tipos que no saben de esto, la verdad es que me conmueve por la irresponsabilidad de las palabras que dicen. Te hago una consulta, porque el otro día estuvo Juan Chico sentado ahí donde estás vos y me dijo: nosotros no podemos tener hambre impenetrable con la cantidad de tierra que tenemos. Una cuestión cultural y hay que enseñar. ¿Por qué no se logra? Yo me acuerdo que uno de los proyectos de la Rubita era hacer, ¿cómo se llama? Parcelas para quintas y todo ese tipo de cosas para producir verdura, fruta, una serie de cuestiones. ¿Por qué no se puede lograr eso? A ver, el tema es extremadamente complejo desde el punto 90% de lo que consumimos viene de afuera, ¿no? Sí, depende, de 12 a 24% de producción propia, va cambiando y fluctuando más o menos en términos de meses, ¿no? Meses, días, etcétera. Pero el problema central también acá es un problema que tiene que ver con los niveles de ocupación. Mira, en el Gran Toba era un complejo para 700 viviendas. Muchas se avanzaron, falta una última parte, y había un espacio para el polideportivo. Ahora, el problema central es que nosotros hicimos todo un acuerdo con la comunidad para plantear: ustedes cuiden los espacios para que no sean usurpados. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, se ocuparon por 56 viviendas. Entonces, es muy difícil también si no hay un compromiso comunitario. Si hay una conciencia comunitaria y un compromiso comunitario, la verdad es que la policía no puede estar en todos lados, la justicia no puede estar en todos lados, la comunidad es la que tiene que actuar para evitar este tipo de ocupaciones ilegales de espacios públicos. El razonamiento del espacio público es básico. Si el espacio público, si existe, es para que sea ocupado por todos los vecinos, por igual. O sea, debe haber lo que se denomina como bienes públicos, no rivalidad y no exclusión. O sea, no excluir, ¿no? Vos podés usarlo y yo también. Claro. Y no rivalidad, no porque vos usás, yo no lo puedo usar. O sea, este es el concepto de un bien público. Muy bien, si el bien público tiene la autorización para que solamente sea usado por Pedro Cáceres, una plaza para Pedro Cáceres, eso una que el Estado tiene que ejercer un monopolio regulado. ¿Y por qué lo usa Pedro Cáceres, que tiene una patente de Corse, y Jorge Capitanich no? Entonces, el tema es, el razonamiento es para todos. Si es público, es de todos. Si no es público, es de alguno. Y si es de alguno, no es público. Entonces, claramente, ese concepto tiene que ser instalado para todos. Entonces, esto muchas veces no se respetan los espacios públicos porque existen motivaciones de carácter político, porque existen motivaciones de distintos tipos. O sea, vivos que aprovechan a gente de muchas necesidades y demandas. Ahora bien, pero también esto no puede ocultar de ningún modo el problema de hacinamiento de cuarto de hogar, los problemas de déficit de vivienda y el tema de acceso a la tierra urbana. Entonces, nosotros tenemos que ver, yo creo, sinceramente, yo ejerzo ahí una objeción crítica porque el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial no cumplió las premisas que nosotros habíamos pergeñado en el 2011. La verdad que no estoy de acuerdo realmente con lo que se hizo. Deberíamos haber hecho mucho más en otras condiciones. Entonces, creo que esto no se resuelve con plaquetas, con dibujos o con proyectos, se resuelve con acciones y se resuelve con mejor capacidad de intervención en la base territorial. Nosotros tenemos 20.000 inmuebles urbanos en la provincia sin entrega de título de propiedad de la tierra. Y también
4.000 cerca de 4.000, porque hay que ver exactamente la depuración Sí. respecto a inmuebles rurales. Ahora bien, ¿qué pasa? Digamos? ¿Sabés cómo es el tema? Vos tenés una ocupación de carácter ilegal, después viene una ley de expropiación, después viene el pago, si lo paga o no lo paga. Si lo pagas, pasa al título de la transferencia al Instituto de Vivienda. Ahora, el Instituto de Vivienda tiene que hacer después la mensura, el tema del 12% de preservación para el tema de infraestructura en común. Después de eso, el tema de la distribución parcelaria urbana. Después el ordenamiento urbano y territorial por ordenanza de consejo. Después que salió todo eso, va al registro de propiedad inmueble, la inscripción catastral y después de todo eso a la escritura traslativa de dominio. Entonces te podrías imaginar que todo eso es un periodo de tiempo. Nosotros entregamos 1.121 títulos municipales. En 4 años un ejemplo en términos de lo que se logró. Pero la verdad es que eso es algo que debería ser imitado. Entonces, pero esto no es un problema solamente de Chaco. Hay 1,8 millones de familias en la República Argentina que tienen este problema. Si vos querés atacar severa, dura y drásticamente la pobreza estructural, vos tenés que lograr esto. Que cada inmueble urbano tenga título de propiedad. Que tenga infraestructura social básica, de electricidad, agua potable, claro, cloacas, fibra óptica y gas o otros bienes, pero que a su vez tenga un sistema de medición y los paguen. Y con, obviamente, pavimento urbano y mejoras en materia de infraestructura. Si lográs eso, realmente tenés una gran transformación, con vivienda, obviamente, ¿no? claro. Entonces, a ver, eso es una cuestión ideal. Y yo te diría que es posible en tanto y en cuanto vos plantees una modalidad plurianual, dentro de la modalidad plurianual, organismos multilaterales y una tasa de recupero. Que también exista un sacrificio muy fuerte de las personas para trabajar duramente con la posibilidad de cumplir con la cuota. Yo estoy absolutamente convencido de que la gente lo que necesita es mejor calidad de vida. Totalmente. Y mejor calidad de vida, la gente no quiere que se le regale. Lo que la gente quiere es tener igualdad de oportunidades. Para la última parte de la entrevista dejé la parte política. Y entre las preguntas que me hacen la gente de la redacción de Chaco Día por Día, dicen, ya tendrás tu gabinete inspector en caso de ganar, ¿no? Sí, en ese sentido sí, pero yo soy extremadamente prudente y cauteloso. Siempre digo, los votos se cuentan de a uno y hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo, como Martín Fierro. Entonces, la vida me enseñó a ser extremadamente prudente y cauteloso. ¿A partir de cuándo empezaste a ser así? Bueno, después de varias contiendas electorales, hay que ser muy... No, por supuesto. Sí. Tema... O sea, lo que te quiero decir es, uno que está en digamos, gobernar una provincia con 127.000 millones de pesos de presupuesto, amerita tener equipos calificados para asumir responsabilidades. Eso, pero no obstante lo cual es muy importante tener claro que las elecciones hay que ganarlas y hay que trabajar. Sí, sí. Nosotros no pretendemos dejar nada libre de azar y obviamente acataremos siempre la voluntad popular. O sea, es que tenemos 3 elecciones en 27 días, con lo cual la gente va a estar un poquito saturada. Sí. Cuando se llega a la última, la primera es la de gobernador y diputados provinciales, después viene la nacional, que hay que seguir trabajando y mucho, ¿no? Y después viene una contienda que es la continuidad tuya o no. El hecho de haber más de una opción en Resistencia, ¿disminuye chances o posibilita otro trabajo? No, a mí me parece que son elecciones absolutamente diferentes. Aquí tuvimos un problema que fueron precisamente la suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas que desdibujaron el sistema, propiamente dicho. Entonces, lo que, bueno, se arregló como se pudo. Y bueno, ya está. Sí. Se resolvió el problema del 11 de agosto y se resolvió el tema del 13 de agosto. Yo creo que el 27 de octubre claramente es una elección que son distintas cuestiones. Yo en ese sentido creo que las elecciones a la gobernación de la provincia son distintas a las nacionales y las nacionales son distintas a las municipales. O sea, el perfil tiene que ver con, las características de cada elección tienen que ver con las demandas ciudadanas y el perfil de los candidatos. Yo creo que va a ser muy interesante. La ciudad de Resistencia exige, requiere, obviamente, una disputa. Yo creo que va a ser motivo también de debates públicos. Yo creo que va a ser una muy linda contienda. Sí, tanto Resistencia como Saspeña tienen candidatos
a los que hay que trabajarlos mucho. Yo Sí, le sí. decía el otro día a Diego Arévalo, una candidatura no se impone, No, no, sino que claro. se la trabaja, Sí, sí, sí. y poder tener un candidato que lo conozca toda la gente, No, a no ver, es fácil, eso ¿eh? es un tema, es muy difícil siempre. El tema de la, yo sé esto, se lo transmito a todos, la inversión que uno ha realizado en su vida para lograr conocimiento y confianza popular es tremendo, Sí, sí. porque lograr confianza popular es una cuestión muy difícil y perderla es muy fácil. Yo le contaba el caso tuyo, el ejemplo Claro, tuyo, en el año 1999, claro. cuando tenías el 14,5% de conocimiento de la gente del Chaco y te enojaste cuando te dijeron eso. Y intención de voto, ¿te acordás? 2%. Como 2%. mucho, Sí, las mejores encuestas. las mejores encuestas, y que había una posibilidad de rondar los 20 y ya era una muy buena elección, eso me acuerdo perfectamente. Y bueno, y tu trabajo y el hecho de haber caminado y recorrido la provincia muchísimas veces en esa época, No, yo me acuerdo, Pedro, llevaste, mira, yo me sí, acuerdo. Yo me acuerdo, y eso yo lo cuento como anécdota, porque esto es una cuestión de perseverancia. Castelli, me acuerdo, habré ido, qué sé yo, 20 veces. Y aparte ya estaba nervioso y sufría los problemas de agotamiento y de voz, porque me ponía muy nervioso la sí, campaña y no tenía experiencia. Desde el cierre todo, pero la verdad que es un aprendizaje. Yo me acuerdo, una vez, me fui la primera reunión, digamos, es más o menos una entrevista personal. La segunda reunión pudimos conseguir 3. La tercera, 5. La sí, cuarta, sí, sí. 7. Yo me acuerdo del cierre para la elección del 99, 300 Una vez personas. Un fuimos, acto espectacular para mí. Hoy, la verdad, vemos multitudes en sí, todos los sí, lugares y sí, sí. eso es Eso producto. instalar Claro. a alguien no es una cuestión de un día para otro, No, se lo dije a Diego. Yo me acuerdo exactamente como si fuera hoy, verano del 99, eh, abril habrá sido, marzo habrá sido, un calor, 2 de la tarde, una reunión en General Roca. claro, Y por supuesto fuimos a la casa del tipo donde había que claro, hacer la reunión, el tipo estaba durmiendo, claro. no nos atendió. Y nos fuimos al lado del río, en un bajo un árbol a las Claro. 2 de la tarde. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede hacer campaña de esta manera? Sí. ¿No? Y Ahí, bueno, y en el río, en Villa Río Mejito, ella y en rió. los parajes. Era una. Pero aparte, yo me acuerdo, yo sinceramente, yo siempre cuento que en el 99 Manuel García Solá me ganaba, pero por Sí, paliza. sí. Entonces, el amor propio hizo que me salieran ampollas. Yo tenía todos los pies ampollados de tanto caminar. Y hacía casa por casa. Y yo me acuerdo cuando me iba y decía, yo soy Jorge Capitán. Y entonces todos te miraban, y Claro, ¿quién sos, digamos? claro, Y aparte, claro. vencer esa resistencia, porque uno no tiende, o sea, no es que no tiene la Esa fue una resistencia. campaña a pulmón, con este, con mucho cariño, en el sentido de que vos descubrías lo que era una campaña Claro, política, con 34 años. claro, 33 tenía. Arrancá con 33 Sí, y ya después sí, cumplí sí, 34. Y fui gobernador con 42 años y 43 asumí. Electo con 42. sí, 43 sí, sí, asumí. La verdad es que para mí fue una gran experiencia y esto es una gran experiencia. Por eso las campañas, después vos ya te convertís en un experto y la verdad que no necesitas publicista. Porque ya conoces exactamente lo que demanda la sociedad y la organización de una campaña. Y la organización de una campaña es clave. Por eso yo soy extremadamente disciplinado en una campaña. Disciplinadísimo. sí. Yo en ese sentido siempre recomiendo, en una campaña, desde el agua que tomás hasta el tema de la comida, es exactamente fútbol de Premier League, de altísima competencia. Un error te puede dejar afuera. Sí, 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 sí. Y es, tal cual vos lo decís, es una inversión instalar No, eso es un candidato. un esfuerzo, pero aparte hay que ver, porque no todos los candidatos tienen el mismo perfil, carisma, simpatía, etcétera. Yo me acuerdo cuando a mí me decían, a vos no se te entiende nada. Entonces eso, no, pero vos hablás y nadie se te entiende nada. Y cierto, puede Tenemos un ocurrir. desarrollo de pensamiento muy largo. Claro, sí. Entonces, pero bueno, después la gente va percibiendo otras cosas y se va armando Así es, una comunicación. Es increíble cómo las totalmente. sociedades también van madurando. Yo sabés lo que me alegro que haya ocurrido, a partir del 11 de agosto, que se rompió un mito.
el mito de que las redes sociales son todo. Las redes sociales no son todo, son una parte. Sí, sí. Son una parte. Para el macrismo más puro, Sí, sí, de claro. paladar negro, Claro. eran todo. Eran todo, claro. Entonces, armar un candidato a través de las redes sociales Claro. y solo con marketing. Exacto. No. Marketing llega hasta un punto. Hasta un punto. Ahora, si vos seguís repitiendo lo que te dicen que es marketinero y tenés que seguir haciendo eso, te pegás el sopapo del 11 de agosto, ¿no? Exactamente. Donde no tenés ninguna excusa y no sabés qué responder. Mira, yo siempre, un poco, porque estamos cerrando, ¿no es cierto? Sí. Pero digo que las sociedades modernas son sociedades complejas, dinámicas, cambiantes, muy exigentes y altamente demandantes y que no se bancan la frustración. Entonces eso requiere un liderazgo moderno que combine tres atributos: ética, estética y poética. La ética en el sentido weberiano, por Max Weber, de la convicción y de la responsabilidad. No hay líder político que no pueda tener convicción, porque eso marca rumbo, y que no tenga claramente responsabilidad. Eso significa dedicación, esfuerzo, compromiso de trabajo todos los días. Acá no hay genios, hay trabajadores. Segundo, la estética, que es el continente de la ética, la gestualidad. Un gesto vale más que 1000 palabras. Totalmente. Tercero, la poética, que no es solamente la verbalización de la palabra hablada, sino el encantamiento del lenguaje. El lenguaje, la palabra, es el principio de la creación. De manera que cómo decir, qué decir y las características de la dicción tienen mucho que ver con la empatía. O sea, la palabra que enamore, que encante, el discurso. El discurso político es insustituible. Cuando te dicen, no, es por redes, el discurso, a eso nadie le da bolilla. No. El discurso es muy importante, porque es la palabra, el énfasis de la expresión de la palabra y también la gestualidad de la palabra. Entonces, es muy importante esos tres atributos de ética, estética y poética, pero a su vez también el formato. La política pública es una ecuación. Política es igual a P más A más C. Planificación más acción más comunicación. No se puede gestionar o ejecutar lo que no se planifica. No se puede comunicar lo que no se hace. Por eso, el tema de significante vacío y de abstracción, en el sentido de creer que que la gente consume cualquier cosa, no. O sea, vos tenés que tener aval, experiencia, capacidad probada de gestión, visión. O sea, no ganás con la memoria del pasado, no ganás solamente con esperanza de futuro. Es una combinación de atributos, es lo que la gente señala como quien puede efectivamente liderar. Te agradezco como siempre decir a la gente en esta Cámara por qué, diría Karim Peche, por qué está proponiendo una reforma constitucional con 2 mandatos y él va a ir por el tercero. No, bueno, Decirle porque, por qué. a ver, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque nosotros propusimos eso y ellos no la votaron. Entonces me parece que es importante, primero, decir que no hay impedimento de carácter constitucional y quiero tener la fuerza política suficiente para que lo que no pude lograr en el anterior mandato lo logre ahora. Justamente claro, porque creo que ellos forman parte también de una corporación de tipo política que impide los cambios institucionales necesarios, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Porque en definitiva fueron los que dicen que defienden las libertades y las garantías constitucionales, pero restringieron la acción de amparo. Porque dicen que defienden los intereses del pueblo, pero nunca lograron el consenso hasta con nuestra gestión para la designación del defensor del pueblo. Dicen que es necesario la independencia y autonomía del Poder Judicial, pero cuando ellos estuvieron, designaron a dedo los jueces del Supremo Tribunal de Justicia, que eran funcionarios de su gobierno. Entonces, ellos dicen una cosa y hacen otra. Nosotros lo que decimos, hacemos. Te agradezco mucho, como siempre. Vos sabés que coincidía esta entrevista con la presentación de Alberto Fernández y Daniel Arroyo del programa alimentario. Vamos a ir ahí, señor director. Muchas gracias. Jorge Capitanich, candidato del Frente Chaqueño para las elecciones del próximo domingo, en que elegimos los chaqueños gobernador. Representamos a los que le están pasando mal. Los que le están pasando mal son los sectores más empobrecidos, los sectores